Documentos para tranquilizar a las almas en sus dudas. Padre Carlos José Cuadrupani, 1830. Capítulo 13. Lectura espiritual y libros que convendrá leer. Primero. Lo que la comida es para el cuerpo, esto mismo es la lectura espiritual para el alma. Se han de escoger los libros más propios para alimentar el espíritu, y por lo mismo, no dejes de las manos las obras de San Francisco de Sales. Segundo. Cuando haces la lectura espiritual, debes leer las materias como si el mismo Dios te las hubiera escrito. Tercero. No te aficiones a aquellas vidas de santos que contienen cosas extraordinarias y maravillosas. Con aquella lectura, el mayor número de los que tratan de virtud solo forman deseos inútiles, y todos quisieran tener las revelaciones de Santa Brígida, los raptos de San José Cupertino, la penitencia de los estelitas, y al paso que anhelan inútilmente lo extraordinario, descuidan con gran perjuicio propio las cosas ordinarias y de obligación. Muchos se complacen más en lo que es digno de admiración que en lo que ha de ser imitado. Cuarto. Conviene también evitar la lectura de aquellos libros ascéticos, cuyo número es muy crecido, que se han escrito con poca exactitud, que confunden los consejos con los preceptos, que no señalan el orden y los límites de la virtud, que entretienen los lectores con bagatelas místicas y puramente exteriores, más propias para lisonjear la vanidad, que para reformar el corazón y cuyos autores creen que se manifiestan más celosos porque han descubierto una devoción no conocida en los primeros siglos de la Iglesia, o promovido un nuevo método de vida, o un nuevo rigor de doctrina. Quinto. Observa un escritor muy docto que los herejes de estos últimos tiempos se han valido de la ignorancia y mal entendido celo de muchos libros ascéticos para combatir nuestra santísima religión y burlarse de ella. Sexto. De aquí es que un juicioso escritor se expresa sabia y agudamente en estos términos. No basta que el escritor ascético sea hombre de virtud, pues que los hombres virtuosos pueden también decir despropósitos y entretenerse en muy celosas necedades. Es necesario que sea docto en la teoría y en la práctica. De lo contrario, tropezará en la doctrina y en su aplicación. Es muy sabido el común dicho que se atribuye a Santo Tomás. Si la persona es virtuosa y santa, que ruegue por nosotros, y si docta, que nos instruya. Las ideas de las cosas deben expresarse con mucha exactitud, si no se quiere desarreglar las costumbres y reducir el mundo a un estado peor de aquel en que se halla. Las máximas inexactas sirven de escrúpulos a los sencillos y tímidos, de reprobación a los doctos, de pasatiempo a los ociosos, de mofa a los incrédulos. Séptimo. Cuán poca exactitud se observa en muchos libros ascéticos que se reproducen todos los días. Anda pues con mucha vigilancia en su elección y lectura. Por no trastornar el entendimiento y corazón, en vez de santificarse, y toma sobre este particular el dictamen de tu director. 14. Caridad.
Primero, dice Jesucristo que sus discípulos serán conocidos por la mutua caridad. Esta nos hace amar al prójimo en Dios y la criatura en el Creador. El amor de Dios y el del prójimo son dos ramas que parten de un mismo tronco y tienen la misma raíz. Segundo, socorre si pudieres a tu prójimo en sus necesidades, pero según tu estado y las leyes de la prudencia. Lo demás lo suple el buen deseo. Tercero, aunque te hubiera ofendido tu prójimo, no deja por esto de ser imagen de Dios, y a Él, ordenando que es el mismo motivo por el cual se debe amar. Puede que el ofensor no merezca perdón, pero lo merece Jesucristo que tantas veces te ha perdonado injurias mucho mayores. Cuarto, no está en nuestra mano el no sentir repugnancia contra nuestros ofensores, pero una cosa es sentir, la otra cosa, consentir. Cuando se nos manda a amar al enemigo y al ofensor, se entiende con la punta del espíritu y con la viveza de la fe, pero no con el apetito sensitivo. Quinto, aunque se nos esté prohibido el odio interno y la exterior rivalidad contra los ofensores y malvados, pero no la cautela, la cual es efecto de una prudencia necesaria. La caridad cristiana nos obliga y conduce a amar, y si es menester, a beneficiar a nuestros mismos enemigos, mas no a patrocinar a los malvados, ni a exponernos a nosotros mismos, ni la inocencia y sencillez de los demás a su malicia y engaños. Sed sencillos como las palomas, dice Jesucristo, pero sed también prudentes como la serpiente. Sexto, compadécete de tu prójimo y no imputes perversas intenciones a sus obras. Una acción, dice San Francisco de Sales, puede tener 100 aspectos. El hombre caritativo la mira por la parte más bella y el vicioso por la más disforme. Séptimo, es cosa muy difícil que el buen cristiano se haga reo de juicios temerarios, es decir, que condene al prójimo con certeza de juicio sin justos motivos. De ordinario, son sospechas o temores para los cuales se requieren motivos mucho menores. Octavo, la sospecha es lícita cuando tiene por objetivo la prudente cautela. La caridad cristiana prohíbe la malicia del pensamiento, no la vigilancia y precaución. Noveno, es sin duda lícita y tal vez de obligación la sospecha en los que tienen mando sobre otros, como la de los padres sobre los hijos, la de los amos sobre los criados, cuando se trata de curar un mal que existe o de prevenir otro que con fundamento se teme. Décimo, no se debe tampoco confundir el temor con la sospecha. El temor es una pasión del ánimo que se encuentra en nosotros sin nuestra voluntad. La sospecha es un acto de voluntad de nuestro entendimiento. Décimo quinto, celo. El celo de la salvación de las almas es una virtud muy sublime. Sin embargo, son innumerables los errores y pecados que se cometen con el especioso título de celo. Nunca se perpetra el mal con más serenidad, dice San Francisco de Sales, que cuando falsamente se cree obrar por la gloria de Dios. Segundo, hasta los mismos santos se alucinan algunas veces en tan delicada materia, como la vemos con los apóstoles en Santiago y Juan, reprendidos del mismo Salvador, porque querían pedir fuego del cielo contra los samaritanos.
Tercero, es menester, pues, examinar atentamente el sello de esta excelente virtud, porque más son las monedas falsas que las verdaderas. Hay celo imprudente, presumido, injusto y áspero. Examinemos estos desvíos, sirviéndonos de los excesos que vemos se practican en este punto. Cuarto, en cualquier familia hay siempre su espina, porque todo campo, aunque bueno, produce alguna mala hierba. El celo imprudente, pues, sopresto de arrancar la espina, muchas veces la clava más adentro y hace la llaga más profunda y dolorosa. Debemos ser sabiamente reflexivos. Tiempo hay de hablar y tiempo de callar, dice el Espíritu Santo. El celo, según ciencia, no habla sino cuando conoce que el hablar será más útil que el silencio. Quinto, otros emplayan su celo en casa ajena, sugiriendo providencias y reformas de lo que se originan desabrimientos y rivalidades, y con este método el remedio que se aplica, por ser imprudente, llega a ser más funesto que la enfermedad que se pretendía curar. El primer celo, dice San Bernardo, es la reforma de nosotros mismos y rogar a Dios por la reforma de otros. Es gran presunción meterse al apóstol en casa ajena. Cuando no tenemos una autodisposición para ser buenos e ilustrados discípulos en la nuestra, no se prohíbe, antes bien se inculca el celar el bien de los demás. Solo se reprueba el hacerlo imprudentemente. Sexto, otros también por celo quisieran que todos le siguiesen sus prácticas de devoción. El que es devoto de la pasión de Jesucristo o del Santísimo Sacramento, quisiera que todos pasen largas horas a los pies de un crucifijo o de Jesús sacramentado. El que visita enfermos y frecuenta hospitales quisiera que todo mundo practicase lo mismo. Este celo no es ilustrado. Marta y María son dos hermanas, dice San Agustín. Sin embargo, una contempla y la otra se afana. Sí, ambas, a dos, se hubiera puesto en contemplación, ninguna hubiera preparado la comida para Jesucristo y sus discípulos, y su contemplación habría obligado al Divino Maestro a quedarse sin comer. Lo mismo se dice de las demás obras de piedad. Cada uno debe de seguir el impulso de la multiforme gracia de Dios. Ni el ojo que ve y no oye debe quejarse de la oreja que oye y no ve. Todo espíritu alabe al Señor, dice el profeta. Séptimo, ten siempre por falso el celo que te conduzca a acciones las cuales, aunque se captan admiración, no son conformes a tu estado y de ellas resulta desobediencia, inquietudes e incomodidad en la familia. Dios reprueba hasta las cosas más santas siempre que no son conformes a los respectivos deberes de nuestro estado. Octavo, reprendí a San Pablo a aquellos cristianos que se gloriaban de sus maestros y directores con preferencia a los demás, quienes ensalzaba a Pedro, quién a Pablo, quién a Apolo. Por ventura les decía el apóstol, ¿está Cristo dividido entre vosotros? ¿Por ventura ha sido Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido tal vez bautizados en su nombre? Esta reprensible debilidad se ve muchas veces renovada entre personas por otra parte virtuosa, que por ensalzar sus directores como los más santos y doctos, no hacen escrúpulo de deprimir a los demás. Cada uno es lo que es delante de Dios, y nosotros no tenemos el peso del santuario para examinar los grados de santidad y ciencia de los demás. Si tienes un excelente director, da gracias a Dios y préstale respeto y obediencia.
pero no te hagas juez del mérito ajeno. El menoscabar las alabanzas debidas a alguno es una murmuración tanto más temible cuanto menos temida. 9. Si vuestro celo es amargo, dice Santiago, no es la sabiduría que discierne de arriba, sino terrenal, animal, diabólica. Tengan presente estas palabras del apóstol aquellas personas que hacen profesión devotas y se muestran muy fáciles a la cólera y desabridas en sus modales, por lo que vulgarmente se les apellida ángeles en la iglesia y demonios en casa. 10. Tanto mejor será el celo cuanto más fuere sufrido y apacible, pues como es hijo de la caridad, debe asemejarse a su madre, de la cual, dice San Pablo, que es paciente, benigna y no ambiciosa ni interesada. 11. No os haga vuestro celo, dice San Francisco de Sales, demasiado precipitados para la corrección de los otros, pues que ésta debe verificarse en tiempo oportuno. Si diferís la corrección, os queda siempre tiempo para hacerla. Pero si corregís importunamente, aumentaréis el mal que os proponíais arrancar. 12. Cela, pues, cuando pudieres el bien del prójimo, pero tenga tu celo conforme a la doctrina de los santos padres, la verdad por base, la compasión por compañera, la dulzura por guía, y la prudencia por maestra y directora. 16. Mansedumbre. Primero, Jesucristo es el modelo de todas las virtudes, pero singularmente de la mansedumbre. Y por lo mismo nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Segundo, debemos ser mansos, no solo en lo interior de nuestro espíritu, sí que también en los actos exteriores. No digo que no se sienta la cólera, pues que esto no está en nuestra mano, sino que no se consienta en ella. Es propio del hombre, dice San Jerónimo, ser asaltado de la ira, pero también es propio de un cristiano no dejarse vencer de esta pasión. Tercero, dice San Bernardo que si no tuviera el cristiano quien le fuese molesto, lo debería buscar con mucha solicitud y comprarlo a peso de oro para tener ocasión de ejercitar el sufrimiento y la mansedumbre. Si tú, pues, lo encuentras sin expender ni oro ni plata, aprovéchate de ello para el ejercicio de tan preciosas virtudes. Cuarto, será muy oportuno hacer el pacto que hizo San Francisco de Sales con su lengua. Esto es, que ella calle cuando el espíritu está poseído de cólera. Estando encolerizada, te parecerá que hablarás dentro los límites que prescribe la razón, pero viniendo el lance, no saldrás con ello. El que está poseído de la cólera no puede ser médico de los demás con la corrección, por cuanto él mismo es un enfermo que necesita de médico y de medicina. Aún cuando te estreche el precepto de la corrección fraternal, conviene guardar el tiempo oportuno en que tú y el que ha de sufrir la corrección estéis tranquilos. De otra manera, el remedio será funesto al enfermo. Quinto, antes pues de instruir y corregir al prójimo culpando, pide al Señor hable al corazón de la persona a cuyo oído has de hablar. Sexto, advierte pero con San Gregorio Magno y Santo Tomás que si el prójimo abusa de su mansedumbre y dulzura, tienes derecho de hablar con un tono franco y reprimir su audacia, por lo que dice el Espíritu Santo, responde al necio según su necesidad para que no tenga a sí mismo por sabio. La corrección es una medicina. La medicina debe de proporcionarse a la necesidad del enfermo. 17. Escrúpulos. Primero,
Algunos miran el escrúpulo como una virtud, siendo así que es un defecto de los más peligrosos. Dice Gerson que puede causar mayor mal una conciencia escrupulosa, es decir, más rígida de lo que corresponde que una conciencia relajada. Los escrúpulos oscurecen el entendimiento, turban la paz, producen desconfianza, apartan de los sacramentos, alteran la salud del cuerpo y echan a perder el espíritu. ¿Cuántos comenzaron por los escrúpulos y acabaron con la locura? ¿Cuántos han empezado con los escrúpulos y han acabado con la disolución? Huye pues de este horrible veneno, de la piedad, y di con San José, Cupertino, escrúpulos y melancolía no los quiero en casa mía. Tercero, el escrúpulo es un infundado temor de pecar, donde no hay motivo alguno de temer. El escrupuloso no cree que sus dudas y temores sean escrúpulos, sino verdad. Debe, pero, creer a su director cuando le dice que son escrúpulos. Cuarto, el escrupuloso no ve en sí mismo sino continuos pecados y en Dios no descubre sino indignación y venganza. Es menester, pues, se acostumbra a considerar en Dios el atributo de que hace mayor demostración que en su misericordia. Este debe ser el objetivo de sus pensamientos, meditaciones y afectos. Quinto, el único remedio para los escrupulosos es una total y generosa obediencia. Solía decir San Francisco de Sales que nuestra secreta soberbia ocasiona la continuación de los escrúpulos, por cuanto queremos preferir nuestro parecer al de nuestro director. Obedeced, pues, concluye el santo, sin hacer más discurso de éste. Debo obedecer y curaréis de esta espantosa enfermedad. Sexto, los hijos tristes y afligidos hacen un grande agravio al Padre Celestial, pues con su tristeza dan a entender que es servicio pesado el que presta a un Dios de amor y de infinita bondad. 18. Conversación. Conviene mantener en las conversaciones un espíritu santamente alegre, por lo que procura que tu amor sea establemente igual, cortés y pacífico. La santa alegría y jovialidad hacen agradable la devoción y los devotos. Sin embargo, de que San Antonio Abad era tan penitente, se le vio siempre con una semblante tan alegre que consolaba a cuantos le miraban. Segundo, debemos, en las conversaciones, evitar los dos extremos de mucho hablar y de mucho callar. Quien mucho habla parece inconsiderado y poco comedido. Y quien calla con exceso parece no gusta de la compañía de otros. O quien quiere imponer a las personas con quienes trata. Tercero, así como sería ridículo aquel que caminando quisiese contar los pasos, así también lo es el que cuando habla parece contar las palabras. Una cortés y moderada alegría y una santa libertad son las que deben reinar en nuestras conversaciones. Cuarto, no te perturbes si oyes hablar mal del prójimo, pues que aquella falta puede ser bastante pública y verdadera sin que tú lo sepas. Pero si supieres de cierto ser murmuración, o por decirse lo que es falso, o por descubrirse lo oculto, o por abultarse lo verdadero, di entonces con buen modo lo que baste para justificar al prójimo o bien manifestar disgusto con un ejemplar silencio o cambiando la conversación según las circunstancias de las personas y el lugar. Advierte, para la tranquilidad de tu conciencia, que no nos hacemos cómplices de la murmuración de los otros, sino cuando en algún modo la aprobamos o bien aplaudimos al murmurador. Quinto, no seas de aquellos que por escrúpulos quieren hacer la apología de todo pecado y de todo pecador. El verdadero mal debe ser reprendido, y los malos, que pueden ser nocivos o con su ejemplo o con sus máximas, deben ser detestados, gritaba al lobo.
dice nuestro santo, es caridad para con las ovejas. Sexto, debemos respetar a los hombres, pero no sus criminales pasiones. Por esto, si conversando observas algunas cosas menos decente u oyes algún discurso o palabra menos compuesta o poco religiosa, no envilezcas tu carácter con una expresa o táctica aprobación. El hombre de honor y probidad no sabe adular. Y ni aunque en el más augusto monarca aprueba lo que es reprensible, el que tributaba al vicio de otro, los derechos de la verdad y de la razón, ni aún merece el título de hombre. Sexto, en las conversaciones honestas, cuya materia no es muy abundante, usa cuando pudieres cómodamente y sin afectación algún dicho gracioso o con circunstantes, o bien enderezado en particular el discurso, o preguntando alguna cosa o diciendo aquello que pudiere honestamente agradar. San Francisco de Sales, con su dulce y muy cortés conversación, se abrió el camino para ganar a muchísimos pecadores y herejes. ¿Y tú? ¿Acarrearás también muchas alabanzas a la virtud? Manifiesta siempre mayor aprecio de los eclesiásticos por razón de su carácter. Octavo, las disputas, los sarcasmos, la intolerancia y la dureza con el veneno de una alegre conversación. Noveno, ten presente el sabio documento que nos da no solamente los santos, sino que también los mismos filósofos, a saber que en la conversación se debe usar el respeto con los superiores, de afabilidad con los iguales y benignidad con los inferiores. Décimo, no se debe generalmente aprobar al que huye del trato honesto y conforme a su estado. Dios, que es maestro de la virtud, es también el autor de la sociedad. Cuando la persona es viciosa, conviene que esté lejos de los demás, pero cuando es de buenas costumbres, es muy provechosa su presencia. Por otra parte, el mundo debe persuadirse para seguir el Evangelio. No es necesario hacerse invisibles, que quien vive para Dios sabe también vivir, con los hombres que son su imagen, que la vida devota no es desabrida ni melancólica, antes bien cortés y suavísima, ni menos impide las utilidades temporales del que sirve en el siglo, que ella perfecciona, pero no quita ni estorba la sociedad honesta y que se puede y debe vivir en el mundo sin ser mundanos. 11. Si todos los directores anduviesen acordes en tan importantes documentos, muchas almas devotas que viven demasiadamente ocultas y en un triste y excesivo retiro, servirían de un poderoso ejemplo y provecho en la sociedad civil, y no se hablaría tan mal en el mundo contra la virtud y contra los que la practican. 12. Fuera de las horas empleadas en una honesta y moderada recreación, no estés jamás ociosa, pues que la ociosidad es raíz de murmuraciones, de fastidio y de otras tentaciones aún más peligrosas. Muchas gracias por escuchar este audiolibro. Te espero en el próximo capítulo. Bendiciones.